seguimiento al webinar pasado que nos dio José y al plan de trabajo que tenemos con Fundación Becar, vamos a continuar con estas pláticas con José en grupos mucho más pequeños, les vamos a llamar cafés virtuales, donde estaremos reuniendo a 2, 3, hasta 4 directores, donde tienen como colegios similares con estas similitudes para platicar un poquito más, identificar pues mejor las necesidades y preocupaciones reales de cada uno de nuestros colegios y plantear las estrategias pues mucho más claras. Yo les estaré enviando un correo con estas estrategias de las que queremos que nos ayuden a platicar en estos cafés, entonces para que nos ayuden a darle respuesta a esta mini encuesta que les voy a mandar en un momentito, ¿sale? Sí, yo por reforzar un poco lo que está diciendo María, la idea es reunirnos con equipos de dirección de colegios de un contexto más o menos similar, corrígeme María, y hacer o desarrollar una especie de eso, pues de conversaciones en torno a diferentes ámbitos de gestión directiva, ¿vale? Gestión de ámbito pedagógico, gestión de ámbito más de organización, funcionamiento. Bueno, intercambiar impresiones y saber cuál es vuestra situación y yo aportaros, bueno, pues mi visión sobre qué se está haciendo en otros colegios del mundo o lo que nosotros tenemos experiencia, o lo que yo tengo experiencia como dirección, ¿vale? Y esto me parece una idea muy interesante, primero porque genera también una dinámica de identidad muy importante con Becar, ¿eh? Y los directivos al final nos tenemos que alimentar de conversaciones conjuntas y de reflexiones conjuntas. Creo que es donde va a estar la riqueza de todo esto, ¿de acuerdo? Así que muy interesante la iniciativa de la Fundación. Yo se la aplaudo porque me parece que así es la manera de trabajar, ¿vale? Trabajar en red. Ahora mismo las organizaciones empiezan a trabajar en red y eso es lo que tenemos que empezar a ver, ¿no? Relaciones mucho más horizontales y no tan verticalizadas. Todo eso ya ha muerto, en mi opinión. Ya ha muerto. Muy bien, pues empezamos ya con vuestro permiso, ¿sí? Empezamos, Regina, ¿sí? Perfecto, adelante. Claro, José, adelante. Pues vamos allá. Bueno, pues venga, ya sabéis que contaréis con la presentación, ¿de acuerdo? Así que tomar notas de aquellos aspectos que os llamen la atención, pero básicamente todo lo vais a tener en esta presentación. Diego, si hay cualquier problema durante la presentación, porque esto es siempre lo que no me gusta de esto, ¿no? De perder un poco la referencia de las caras de la gente. Entonces, si hay cualquier cosa, por favor, me avisas. Bueno, claro. Liderazgo 2025. A ver, ¿por qué 2025? Recordar que en los momentos en los que vivimos, por eso se llama así exponenciales. El término exponencial es un término acuñado por una persona que es profesor en la Singularity University de Silicon Valley, Ray Kurzweil, y este señor lo que hace es que establece el concepto de la exponencialidad. Ahora os cuento un poco de qué va esto. Bueno, la exponencialidad en realidad lo que es cómo estamos en una época en la que como hasta ahora todo crecía linealmente, ¿vale? Ahora el ritmo es exponencial en forma de curva acelerada hacia arriba. Esto está afectando a toda la sociedad. Mirad, hoy leía un informe que decía que este tema del COVID ha supuesto la aceleración social de 6 años de implementación de la tecnología. Es decir, que lo que estamos viviendo en estos 2 meses y medio que llevamos prácticamente han supuesto 6 años de aceleración de introducción de la tecnología en las organizaciones. O sea, fijaros, qué bestialidad, ¿no? Y esto inevitablemente a nosotros también nos afecta. Bueno, ¿qué es lo que pretendo yo? Yo os voy a hablar de nuevo, porque me gusta mucho contextualizarlo. El escenario en el que estamos, vais a ver cosas muy curiosas que no conocíais y que os va a generar cultura. Todo esto aparece, estas primeras dinámicas aparecen en mi libro de 0 grados, que viene un poquito más detallado todo, pero que me parece que es cultura directiva, educativa, que hay que desarrollar, ¿de acuerdo? Mirad, fijaros esto, que son escenarios ahora mismo digitales, ¿vale? Que estamos viviendo. O sea, nosotros, por ejemplo, ahí a la izquierda aparece impresión de tejidos 3D. Con impresión 3D va a ser una realidad
dentro de 10 años. Ya está siendo una realidad, pero ahora mismo es más un entorno experimental, ¿vale? Pero, por ejemplo, aquí en Sevilla, aquí en Madrid, hay ya hospitales que están imprimiendo corazones de bebés en impresoras 3D, en impresoras 4D. O sea, ya está el concepto del 4D, ¿de acuerdo? Por ejemplo, ahí veis abajo a la derecha Amazon, Facebook, Google, IBM y Microsoft, que son los grandes jinetes del apocalipsis, que es el segundo capítulo de mi libro, se unen para controlar los avances en inteligencia artificial. E invirtieron más de 2.500 millones de dólares en el tema del control y el desarrollo de inteligencia artificial. Yo planteo una pregunta, imaginaros que cada búsqueda que hacemos en Google costara 0,20 céntimos. ¿Cómo cambiaría, verdad? Muchas de las cosas del escenario, ¿no? Un borrador de la Unión Europea clasificará a los robots como personas electrónicas. Claro, está creciendo la participación de los robots y entonces esto va a generar que haya más gente sin empleo. O sea, la tecnología no va a quitar puestos de trabajo. Lo que va a generar son nuevas habilidades y nuevos empleos. Por lo tanto, hay que estar muy atentos a qué son o cuáles son las nuevas competencias que hay que desarrollar en nuestros alumnos para enfrentarse a esa realidad. ¿De acuerdo? Bueno, esto lo veréis más tranquilamente, todo como la inteligencia artificial ahora mismo detecta los casos de cáncer con una fiabilidad prácticamente del 99% y con una aceleración que prácticamente triplica el tiempo que tarda un doctor en detectar el cáncer o caso de cáncer, ¿no? Entonces, claro, todo esto genera una nueva sociedad, ¿no? Esta nueva sociedad, fijaros, esto es una diapositiva del World Economic Forum, ¿no?, que habla de las profesiones al año 2030. Fijaros, ¿eh? Y por favor, que nadie de los que estáis aquí piense que ninguno de sus alumnos puede llegar a ser esto, porque estaríamos siendo tremendamente injustos con ellos, ¿eh? Me da igual el lugar donde esté vuestro colegio. No me vale, no me vale. Yo creo que todo niño tiene derecho a la educación y todo niño tiene derecho a incorporarse al mundo laboral en la medida en la que nosotros seamos capaces de ayudarle a incorporarse. Entonces, no metamos el problema en que un niño pueda entrar o no, sino cuál es nuestra capacidad para hacerles llegar y generar las habilidades que van a necesitar para esto. ¿De acuerdo? Fijaros, granjero vertical, con todo el tema de drones, arquitecto y guía espacial, fabricantes de partes del cuerpo, es decir, todo ahora mismo ya se fabrica en 3D y en 4D y tienes que conocer la ingeniería, tienes que conocer la robótica y tienes que conocer la medicina, ¿no? ¿De acuerdo? Organizador de vidas electrónicas. Este tema de las nuevas profesiones, también en mi libro, en el capítulo 3, lo tenéis, ¿no? ¿Cuáles son las nuevas profesiones y qué habilidades se van a desarrollar? Entonces, voy a contaros muy rápidamente en qué va esto de la exponencialidad, ¿vale? A ver, este señor, que es Kurzweil, como os he dicho, es un ingeniero de Google que ahora mismo es profesor y director en la Singularity University de Silicon Valley, y él lo que habla es de lo que llama la singularidad. ¿Qué es la singularidad? La singularidad es cuando los humanos, como ahí pone, trascendamos la biología. Es decir, ahora mismo, ¿quién programa las máquinas? Las personas, ¿no? Los hombres. Bueno, él está hablando de que va a haber un punto en el que sea la máquina quien programa a la máquina. Y ese es el momento en el que aparece esa raya azul que está ahí. Es decir, los primeros síntomas, los primeros estudios, ¿no?, de inteligencia artificial, fijaros, fueron en el año 1950. O sea, ya hace, pues eso, 70 años, de los primeros escarceos con inteligencia artificial. Fue Alan Turing con unos cuestionarios y unos tests sobre inteligencia artificial. Todo eso ha ido evolucionando por la intervención humana, ¿de acuerdo? La línea verde es el desarrollo de la inteligencia humana. Veis que es lineal ascendente, pero sin embargo la roja, que es la de las máquinas, es exponencial por la intervención y por la capacidad que tiene de aprender de manera acelerada. Claro, este señor, ¿qué es lo que dice? Que va a haber un punto en el que es donde se cruza la línea verde con la línea roja, en la que la máquina va a ser capaz de tener inteligencia propia y programará a la propia máquina. Y ese es el momento de la singularidad, el momento del transhumanismo. Año 2040, 2035, que muchos de los que estamos aquí, si Dios quiere, lo veremos, Y entonces ahí es donde aparece la quinta revolución industrial,
que es la era de la humanidad. Bueno, la gran pregunta, ¿no? Fijaros qué cosa más apasionante. ¿Cuál es el posicionamiento de la escuela en este escenario? ¿Cuál es nuestra función? ¿Cuál es nuestro papel? ¿Cuál es la función de un equipo directivo? ¿Cuál es la función de un proyecto educativo? Porque esto que nos está pasando ahora ha acelerado 6 años todo esto. Es decir, nos hemos ido prácticamente al año 2025. Y ya lo veréis, ¿eh? Lo vais a ver porque veréis más proyectos que estamos proponiendo a la Fundación que si Dios quiere que salgan, vais a ver hasta qué punto todo esto está evolucionando de una manera tan rápida, ¿no? Por lo tanto, todo es aceleración. Fijaros, aquí esto es un cuadro de la aceleración de la tecnología. La parte azul es la parte por cómo empezó todo el entorno de la tecnología, Internet, social media, las redes sociales, la nube, el Big Data. Y ahora estamos en la zona verde. En este momento estamos en la zona verde. Muchos colegios, entre ellos el mío, este de aquí de Madrid, nosotros estamos trabajando muchas de estas cosas, ya, energías renovables, impresión 3D, Internet de las cosas, la nanotecnología, la robótica, pero todo lo que aparece en gris son los nuevos escenarios disruptivos que van a aparecer por la exponencialidad. Fijaros, todo esto va a afectar al mundo de la educación, porque son nuevas estructuras sociales, nuevas relaciones, nuevos empleos, nuevas dinámicas, todo esto va a afectar. Por lo tanto, ¿cuál es nuestra formación como directivos? Ya pasaremos al entorno de proyectos, ¿vale? Porque hoy vamos a hablar de liderazgo, no vamos a hablar de proyectos. Eso es otro taller diferente. Y esto no olvidéis que es una conferencia de 1 hora corta, cuando este curso, esto que vais a ver, yo lo trato en 10 horas de trabajo con los directores. ¿De acuerdo? Y lo vamos a ver en 1. Por lo tanto, lo que quiero es que tengáis una idea clara de qué es lo que realmente estamos definiendo, ¿vale? Bueno, fijaros, la inteligencia artificial. ¿De qué se alimenta la inteligencia artificial? Se alimenta de datos. Nosotros como personas, nuestro cerebro, nos alimentamos de experiencias. Y yo aprendo a base de experimentar cosas. O sea, yo experimento cosas y lo introduzco en mi cerebro y por lo tanto se convierte en conocimiento. Pero el Big Data, que es la base de la inteligencia artificial al final es una especie de cerebro humano, de máquina, que replica comportamientos humanos. Claro, ¿cuál es la experiencia de la máquina? Pues se llama dato. Cuanto más datos tengo, más experiencia adquiero. ¿De acuerdo? Entonces, fijaros la inversión. En el año 2015 esta fue la inversión en Big Data. Fijaros, en billones. Billones son millones de euros en dólares. Y fijaros el crecimiento en 5 años. O sea, es decir, la parte de comunicaciones, de media, etcétera, crece en un 40% por año. Es decir, que en 5 años crece prácticamente un 200%. Es decir, que multiplica por 200 lo del millón ahí que aparece. Y fijaros en el tema de las energías, todo el tema de utilities, etcétera, etcétera. Crece en un 54% por año. Eso es una barbaridad. Eso es la exponencialidad. ¿Lo veis? Y fijaros el crecimiento de la inteligencia artificial desde el año 2017 hasta el año 2025. ¿Lo veis? ¿Veis cómo existe esa curva de crecimiento ascendente? Pues esto es lo que está pasando en todo el entorno social, ¿vale? Mira, este es el uso de impresoras 3D. Fijaros el año 2021, que eso es ya el año que viene, Fijaros cómo ha ido creciendo todo. O esto que son las gafas de realidad virtual. Todo el concepto del mercado de la realidad virtual y la realidad aumentada. Fijaros cómo crece también. Bueno, fijaros la exponencialidad también en esto. Esto sabéis que son gafas de realidad virtual. Las primeras son las de Google, las Cardboards de Google, que salieron en el 2014. 2014, hace 6 años. Era una caja de cartón con un móvil puesta. Y fijaros ahora en el año 2020, que son las de abajo, que ya no necesitan teléfono, funcionan con una conexión de Wi-Fi y el gobierno, esta empresa, ha digitalizado todo el currículum británico. Es decir, un profesor británico podría dar todo el curso de sexto, de todas las asignaturas de sexto de primaria, sobre realidad virtual. Fijaros hasta qué punto crece todo esto. A ver, ¿quién se está aburriendo? ¿Quién se está durmiendo? ¿Nadie? ¿Seguro?
Bueno, me he quitado la pantalla para ver si alguno se había despistado. Y pillo a alguno así con la boca abierta y la babilla cayéndole. Cuidado, ¿eh? Bueno, que tengo a mis hijos en casa por estar hoy con vosotros aquí, ¿eh? Me pierdo el baño de mi hija Perdigón y de mi hija María. Bien, seguimos. Cualquier pregunta me podéis interrumpir, ¿vale? O sea, que no hay ningún problema. Muy bien. Bueno, pues esta es la gran pregunta, ¿no? Y ahí está abajo la respuesta. Porque yo lanzo preguntas, pero quiero respuestas. ¿Nosotros tenemos sentido como colegios? En las zonas en las que estáis, en tanto en cuanto aportemos un valor a la sociedad y a su desarrollo. ¿De acuerdo? O sea, pensar que estéis donde estéis, la zona en la que estéis, que es tan variada en los colegios afiliados, siempre debe de aportar un valor al entorno. Y debéis de pensar que la excelencia de vuestros colegios está en tanto en cuanto nuestros alumnos generen competencias que aporten valor a la sociedad. ¿Qué tipo de competencias? Bueno, pues las que estén a vuestra disposición. Eso es un análisis que habría que hacer. Oye, ¿qué tipo de competencias puedo yo desarrollar en función de cómo es mi colegio? ¿De acuerdo? Claro, entonces aquí hay dos estructuras mentales, ¿eh? En todos los que estáis aquí hoy mirando esto, hay dos estructuras mentales. Por un lado, decir, Dios mío, menudo follón, ahí estamos a la izquierda, ¿eh? ¿Por dónde empiezo yo todo esto? Virgencita, que me quede como estoy. A ver si pasa esto pronto y es un mal sueño. Y luego, por otro lado, decir, no, es que esto es lo que viene. Y yo genero un propósito, una idea de lo que tiene que ser en mi colegio, ¿vale? Y creo mi plan estratégico para llegar a esa idea de lo que creo que debe de ser el colegio y a ponerse a trabajar. Siempre con ese aspecto que aparece ahí, que es la pasión, ¿de acuerdo? Yo genero el propósito de lo que quiero hacer, genero la pasión para hacerlo y actúo, ¿de acuerdo? Claro, hay gente que lo percibe como una amenaza. Esto que yo estoy hablando de la tecnología, de cómo vamos a acomodar nuestra manera de estar en el mundo tecnológico, no es un problema, no es una amenaza, es una realidad. Y por lo tanto hay que accionar, no reaccionar, hay que accionar ante esto. Ahí estará vuestra capacidad directiva, ¿de acuerdo? Y esto es muy fácil, ¿eh? Cerráis los ojos y acordaros de vuestros alumnos y de vuestros profesores. Ahí es donde uno entiende esta estructura mental, ¿de acuerdo? Mirad, como sabéis, la Fundación está dentro del World Economic Forum, que es un foro mundial en el que se habla de diferentes aspectos con empresas importantes de todo el mundo. Nosotros vamos, asistimos como parte educativa y escuchamos qué es lo que proponen. Mirad, esto fue una de las conclusiones que sacaron el año pasado, en el año 2019, con respecto a las habilidades que iban a hacer falta en el año 2020 en adelante. Fijaros, leerla ahí a la derecha, fijaros la evolución que ha tenido, porque aparecen cosas que no estaban antes. Mirad, aparece la inteligencia emocional, que no estaba en el año 2000, previsión del año 2015. Aparece la flexibilidad cognitiva, que tampoco estaba. Si os dais cuenta, estamos virando hacia cosas que no son capaces de hacerlas las máquinas. ¿Y qué es lo que nos distingue como personas con respecto a la actividad de una máquina? ¿Lo veis? Pensamiento crítico, creatividad, coordinación, toma de decisiones, negociación, la flexibilidad cognitiva, que es tu capacidad para adaptarte mentalmente a nuevas situaciones. O sea, las máquinas tú las tienes programadas de una manera y como eso para lo que están programados se salte, la máquina entra en caos. Nosotros no, nosotros deberíamos. Ahora sí hay personas que tienen muy poquita flexibilidad cognitiva, pero es una de las cosas que habría que desarrollar en nuestros alumnos y en nuestros profesores. Cuidado, Pensar una cosa, para que un alumno desarrolle algo, tiene que tenerlo desarrollado el profesor. Por lo tanto, por eso es tan importante la formación estratégica. Si un profesor no tiene habilidades, es imposible que la transmita a sus alumnos. ¿Las pueden aprender? Sí, pero en otro sitio, no se da con ese profesor. La aprenderá en otros lados. ¿De acuerdo? Y eso es, por ejemplo, cuando ocurren los problemas de control de aula, en muchos profesores es porque no tienen habilidades y sus alumnos sí que las han desarrollado. Y entonces aquello es, pues eso, un garigay, como sabéis. Mira, esto es muy interesante. Lo hemos trabajado con los colegios en España de la diócesis de Pablo VI. Y esto es la propuesta que hizo Bill Gates en el año 2017, hace 3 años, al gobierno estadounidense, antes de que, justamente cuando entraba Trump. Dijo, vamos a ver,
Miren ustedes, yo les dono 1.500 millones de dólares para el desarrollo del modelo americano. Pero ese modelo americano tiene que tener en su currículum el desarrollo de esto que están viendo ustedes aquí. Por un lado, competencias soft skills, es decir, competencias blandas, y por otro lado, aspectos de ámbito tecnológico. Y la mezcla de esto debería de generar el perfil competencial de los alumnos y de la próxima generación Z, que son estos que están aquí, la generación Centennial. Ya sabéis que hay una generación, que es la generación Alfa, que es la que han nacido a partir del año 2011, que también se le llama generación Screen o generación pantalla, ¿vale? Que son los que vienen por detrás, ¿no? Mis hijas pequeñas son generación Screen y manejan el entorno tecnológico de una manera natural. Ellos sí que son nativos digitales, no como decía Prensky. Yo creo que hay generaciones que no son digitales, otra cosa es que hayan convivido, pero es que esta generación Screen no ha conocido lo analógico. No ha conocido lo analógico, han conocido solo lo digital. Son las verdaderas. Esa foto que veis abajo a la derecha es el colegio Reims, el colegio base de la Fundación Innovamex, con un curso que hicimos de una semana de duración de todo eso que estáis viendo justamente encima de la foto. Y esos son los profesores del colegio mayores de 55 años que hicieron el curso. ¿De acuerdo? A mí esta foto me gusta mucho por dos motivos. La primera, porque no hay edad para aprender. ¿De acuerdo? No hay edad para aprender. Y ellos ahora mismo, muchas de estas personas, son personas que se han especializado en el desarrollo de la tecnología exponencial en sus asignaturas, ¿no? Y el segundo motivo es que soy el más joven de la foto. Y para mí es muy importante, porque ya no empiezo a ser el más joven prácticamente en ninguna foto. Así que estaba muy contento porque ahí tenía todavía 50 años, 51. En fin, bueno, es una anécdota, nada más. Muy bien. Pues mirar, esto, por ejemplo, es un cuadro de habilidades que un colegio debería de estar desarrollando en sus alumnos a través de sus asignaturas. ¿Cómo se desarrolla esto? Pues se desarrolla con el fomento de un proyecto pedagógico, que ya hablamos el otro día de ello, ¿verdad? Proyecto pedagógico, es decir, metodologías de aprendizaje activo, evaluación y coevaluación, autoevaluación, y luego toda la parte de interacción tecnológica. Entonces, si os dais cuenta, estas cosas son las que van a hacer que nuestros alumnos generen realmente competencias de cara al futuro. Son las llamadas soft skills o habilidades blandas. Entonces la pregunta es, oiga, ¿usted en su colegio esto lo tiene recogido en algún documento? ¿O qué es lo que tiene recogido desde el punto de vista de competencias profesionales? ¿Vale? Bueno, pensar en ello, que es muy interesante. Claro, ¿qué es lo que sale de aquí? Pues al final de aquí lo que salen son estas 8 competencias que nosotros entendemos que en un futuro se deberían de tener. Pero no solo los alumnos, pensar que muchos de vosotros os quedan todavía 30 años, 25 años de profesión, 40 años de profesión. Gente que tenga 30 añitos, le quedan 40, porque no os vais a jubilar a los 65. La caída de la natalidad va a hacer que las edades de jubilación tengan que aumentarse para sostener todo el tejido empresarial y económico. Y por lo tanto, estas son habilidades que nosotros deberíamos de estar adquiriendo, ¿de acuerdo? Trabajo en equipo, inteligencia emocional, comunicación, habilidades digitales, resolución de problemas, el emprendimiento, la visión global del mundo, ciudadanos globales, y el liderazgo. ¿Vale? ¿Qué tengo yo? ¿Qué tiene mi profesorado? ¿Cómo esto lo fomento? ¿Con qué programas los fomento esto en el colegio? Esto hay un ejercicio de una matriz muy interesante para que esto lo distribuyeres en una matriz. Ya hablaremos si tenemos formación, podemos hacer algunos talleres con mayor profundidad cuando vaya a México. Y entonces, ¿cómo lo estiramos esto, ¿verdad?, en los programas del colegio? Es decir, ¿qué programas del colegio tengo yo que generen la comunicación? Plom, 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 plom. ¿Qué programas tengo yo en el colegio que generen la competencia digital? Plom, 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 plom. Entonces, en este eje vertical pongo las competencias y en este eje horizontal pongo los programas, proyectos, actividades del colegio. Entonces tengo una matriz, se llama matriz de impacto, que mide de qué manera yo estoy realmente implementando las competencias en el colegio. ¿Vale? Y eso es lo que hay que transmitir a las familias. Oiga, su hijo está viendo un colegio en el que mire usted qué competencias trabaja a través de lo que yo le estoy ofreciendo. Estos son análisis de proyectos muy interesantes.
Bueno. Qué importante es la anticipación. El saber, como dije en anteriores webinars, en anteriores conferencias, dar un salto por encima, ¿no? Y poner la cabeza alta y decir, ¡ay, aquello es lo que está viniendo! ¿Por qué el Virgen de Europa, este colegio, no ha sufrido con todo este cambio tan radical tecnológico? Pues porque llevamos ya 3 años trabajando con esto. Y por lo tanto, para nosotros no ha sido ningún cambio. Ninguno. Ha supuesto en realidad pues perder la presencialidad para ir a la virtualidad, pero en las dinámicas de trabajo con los chicos hemos seguido. Y es un error que nadie piense que ha sido un cambio de plus. No, porque las herramientas y las estrategias son diferentes, muy diferentes. ¿De acuerdo? Entonces, mirad, esta es una teoría que no me voy a entretener mucho en ella. Es una teoría mía del año 2008. 2008. Para mí, ¿qué es un colegio? ¿Qué es un colegio? Bueno, un colegio es un conjunto de proyectos, que ya definiremos cuáles son, ahora no va a lugar, y un grupo humano, que son los profesores, las direcciones, etc. Entonces, ¿dónde se balancea esto? Se balancea de la siguiente manera. Si mis proyectos no son conocidos por el grupo humano, es imposible que yo los desarrolle, porque no los conocen. ¿De acuerdo? También puede pasar que los conozcan, pero que el grupo humano no esté lo suficientemente formado para poder desarrollarlos. ¿Sí? O también puede ocurrir que mi grupo humano, mis profesores, mis equipos de dirección, mis administradores, tengan una formación alta, pero los proyectos institucionales son muy bajos y son muy básicos. Y por lo tanto, ese grupo humano no va a poder desarrollar esto porque ellos están por encima de lo que pueden ser. Y es lo que se produce luego la fuga de talentos. La gente se marcha a otros colegios porque en ese colegio los proyectos que se dinamizan no cumplen sus expectativas desde un punto de vista profesional. Bueno, pues la correcta interacción entre proyectos y grupo humano genera la organización escolar. ¿De acuerdo? Claro, el proyecto institucional o los proyectos institucionales tienen que ser conocidos por todos. Y el grupo humano formado para poder desarrollar ese proyecto institucional. Cuando eso se vertebra bien, cuando hay una buena dinámica, una buena diálisis entre estos dos factores, la organización escolar está presente y existe realmente un colegio en el que se está innovando. Claro, ¿cuál es la cuestión? Ahora vuelvo a esto. ¿Cuál es la cuestión con esto? Que para que esto funcione, en ese centro donde está el logo de Mecenas Internacional, está el liderazgo del equipo directivo, que es el que se encarga de dinamizar esto que estáis viendo aquí. O sea, el liderazgo es el encargado de pivotar, de pelotear, como decís vosotros, de un lado a otro los proyectos, el grupo humano hace los proyectos, ¿de acuerdo? Y el beneficiado al final es la organización. La organización es una variable dependiente de que las otras dos funcionen. ¿Sí? Entonces, un colegio es de calidad y de excelencia cuando sus proyectos institucionales son conocidos, desarrollados por el grupo humano. ¿Sí? Bueno, mirad, esto es una cosa muy curiosa, ¿no? Aquí aparecen todas las generaciones que os he comentado. Aparece por fin la generación alfa. Un colegio es la única organización actual en el mundo que es capaz de convocar y es capaz de hacer concurrir a todas las generaciones existentes. Es verdad, en un colegio conviven personas de 70 años con niños de menos de 6 años. Y todo ese escenario, pues fijaros lo difícil que es el combinar generacionalmente todo lo que es la sociedad. Complicadísimo, ¿no? Es decir, que la visión que tendrán un chaval de 20 años con respecto a uno de 55 es tremendo, ¿no? O un niño de 5 años con respecto a lo que tiene una persona de 52, de lo que es la vida, lo que es la tecnología, lo que son las relaciones, ¿verdad? Entonces, es muy importante tener muy claro que vivimos en un ecosistema, el ecosistema escolar, que es el más rico que existe a nivel social. Y esto hay que saber entenderlo, dinamizarlo y saber liderarlo. Entonces, claro, llega el concepto del liderazgo. Es decir, hemos visto, recojo un poco todo, hemos hablado de lo que son organizaciones exponenciales, ¿vale? De Kurzweil, la importancia de la singularidad, que es el momento en el que la inteligencia artificial programará inteligencia artificial y por lo tanto el hombre
la persona tendrá que hacer otro tipo de función, que será complementar lo que están haciendo las máquinas, ¿sí? Hemos estado hablando de todo lo que son las nuevas habilidades y las nuevas competencias en este mundo exponencial. Y por último, el balanceo entre lo que es lo que es el grupo humano y los proyectos institucionales, que combinados entre sí generan la organización escolar, el colegio. Y en el medio de todo esto está el liderazgo educativo. ¿Vale? Mirad, lo más importante, antes de nada, esto no lo vamos a ver hoy, vamos a ver algunos, os voy a explicar algunos nada más para poneros un poco los dientes largos, como decimos en España, ¿verdad? Para que os quedéis con ganas de analizar, porque esto, como os he dicho, son 20 horas. Yo tengo un cuestionario de autoevaluación, de trabajo personal, de trabajo en equipos, de este estilo de liderazgo, para que el colegio sepa cuál es el estilo de liderazgo que su equipo directivo tiene y, por lo tanto, cómo puede actuar. Porque en función de un estilo de liderazgo u otro, puedes actuar de una manera. Luego lo veremos con algunos que os voy a explicar muy someramente, porque esto, insisto, es una conferencia introductoria de lo que es el liderazgo. Decía Mafalda que el problema de los cursos con los directores es que en una hora hay que explicarles lo que a uno le costó entender toda una vida, ¿verdad? Entonces ese es el problema, que en una hora no os puedo contar mucho, pero por lo menos que os vaya un baño de lo que es, ¿no? Vamos a ver. Mirad, esto es muy importante y lo vais a entender con el concepto del colegio, ¿no? A ver, ¿qué es la dirección profesional? ¿Qué es la dirección profesional? Lo profesional hace referencia al saber hacer, ¿vale? Saber hacer, es decir, que yo sé hacer cosas eficientemente. Por lo que sea, porque tengo destrezas, porque tengo estudios, porque tengo experiencia. Cuidado, no es lo mismo la experiencia que la antigüedad, luego lo veremos, ¿eh? No confundáis la experiencia con la antigüedad, porque hay gente que empezó hace 30 años y sigue haciendo lo mismo que el primer año. Eso no es experiencia, eso es antigüedad, ¿de acuerdo? Cuidado con esto. Mucha gente, no, yo llevo ya 30 años, sí, pero ¿qué ha hecho usted en los 30 años? Lo mismo durante los 30, porque eso no es adquirir experiencia, ¿eh? Eso es antigüedad. Entonces, ¿qué pasa? Que aquí hay dos aspectos entonces que tenéis que tener en cuenta. Nosotros como directores tenemos una dependencia funcional, ¿no? Por ejemplo, pues el equipo de becar, por no meterme en charcos que desconozco todavía, Regina, María, Iliana, pues ellas se deben al proyecto de la fundación. Es decir, tienen una dependencia de funcionamiento de lo que es la fundación. Y luego tienen una independencia de experto. ¿En qué consiste esa independencia? Pues como ellos sus herramientas profesionales las optimizan y las desarrollan para generar el proyecto de la fundación. Por lo tanto, un directivo de un colegio depende del proyecto del colegio, ¿sí? Y luego está su capacidad y su independencia, sus herramientas, su tecnología, todo lo que queráis, sus competencias para desarrollar y dar forma a ese proyecto. Claro, ¿qué es lo que pasa en el mundo? Yo hablo en España, en México creo que también. Que el problema está en que las direcciones normalmente no están lo suficientemente especializadas y por lo tanto se dinamizan mal los proyectos. ¿De acuerdo? Y esto es un poco, o sea, tenéis que hacer reflexión personal. ¿Estoy realmente formado como directivo escolar para gestionar mi colegio en los próximos 10 años? Con una sociedad exponencialmente creciente, con un cambio de habilidades profesionales, con un cambio de relaciones, con un cambio del concepto de los valores, con un cambio de lo que se requiere en la educación. ¿Estoy realmente formado para hacer esto? Porque además esto no espera a nadie, ¿eh? Esto tenéis que tenerlo muy claro, no espera a nadie. Bueno, pues que quede claro este asunto. Entonces, yo quiero diferenciaros muy bien en qué es lo que hace un director y qué es lo que hace un líder. Porque son dos cosas muy diferentes, ¿eh? Pero una cosa es dirigir y otra cosa es liderar. La dirección te lo da el puesto en el que estás. Mientras que el liderazgo son intereses personales de cada uno que te lo dan a ti y te lo ofrecen a ti porque interesa el dártelo. Por tu proyecto, por tu forma de ser, por lo que sea. Pero es la manera en la que una persona dice, no, yo mis intereses se los cedo a esta persona porque me interesa su visión y me interesa su actuación. Mientras que la dirección no, ¿eh? La gente te hace caso
por ser quien eres, por el puesto en el que estás. Entonces hay mucha gente que habla de liderazgo con un criterio bastante equivocado. Mire usted, el liderazgo se lo dan los demás. La dirección se lo da el puesto que usted tiene. Entonces, ¿qué hace un director? Pues básicamente, soluciona problemas, uno al otro que viene en el despacho, salgo, entro, pum, pum. Requiero, o sea, respondo a aspectos en este caso vosotros, de la SEP, ¿vale? Que los aspectos administrativos estén bien, que nuestros viernes de reuniones se celebren como Dios manda, tener los papeles, etcétera, etcétera. Y luego nos relacionamos con un montón de gente, a todas horas. Padres, alumnos, profesores, problemas aquí, proveedores, pam, 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 pam. Claro, ¿qué diferencia hay con lo que hace un líder? Primero, tiene un proyecto de lo que va a hacer con el colegio. Mi pregunta es, ¿tenéis un proyecto directivo que conocen los profesores, que conocen las familias, que conoce vuestro patronato? ¿Tenéis un proyecto claramente definido y compartido, como pone ahí? Segundo, crea redes de comunicación e intercambio. A ver, lo más importante es saber que un colegio tiene que estar abierto al mundo. Cuantas más alianzas, cuantas más dinámicas de comunicación, cuantas más posibilidades de intercambio de experiencias, de dinámicas, de buenas prácticas tengáis, mayor riqueza va a tener vuestro colegio. Por lo tanto, abrir las puertas, buscar dinámicas de relación. Porque como os quedéis dentro del fuerte, dentro del rancho, se empobrece. Y nadie va a salir a buscar nada si no sois vosotros como equipo directivo. Tercer punto, recursos funcionales. Esto es muy importante. Facilita recursos funcionales para que sus profesores, sus colaboradores, consigan resultados académicos de éxito. Hay que ofrecer y posibilitar a los profesores recursos que puedan trabajar y funcionar. La formación es un recurso funcional, porque la formación les va a permitir el poder desempeñar cosas que hasta ahora no podían hacer, y eso el beneficiado final es el alumno. ¿De acuerdo? Y luego, muy importante, reconvierte el conflicto que ocurre internamente y controla elementos tóxicos. Cuando hablamos de elementos tóxicos no hablamos de personas, ¿eh? Mucha gente que esto enseguida cierra los ojos y lo asocia a personas que conoce, que están en el colegio. No, no, no. Por ejemplo, habilidades directivas. Gestión del tiempo de las reuniones. Creo que el otro día lo hablábamos, no sé si era con vosotros o con quién, pero ¿cuánto dura la atención de una persona? Según la neurociencia. ¿Cuánto una persona puede mantener la atención y la motivación? 30 minutos, 35, 25, 40. Entonces, ¿por qué hacemos reuniones de 3 horas? O de 2 horas. Si sabemos que no sirven. ¿Para qué? Tendremos que buscar mecanismos de optimizar ese tiempo. Bueno, eso es controlar elementos tóxicos. ¿De acuerdo? No es solo una cuestión de personas. Por lo tanto, queda aquí claro, ¿verdad? Lo que es la dirección, un perfil administrativo y burocrático, y queda aquí claro lo que es el liderazgo. Claro, entonces pensar en esto, estas 4 cosas, ¿qué es lo que yo hago? ¿Qué es lo que hace mi equipo directivo para desempeñar esto? Entonces, claro, aparecen lo que se llaman las competencias directivas. No me voy a entretener mucho en ello, ¿vale? Pero las competencias directivas son aquellas competencias que un equipo de dirección debe de tener. Pero no todos deben de tener todo. Mirad, yo, por ejemplo, soy una persona que tengo competencia de pensamiento estratégico, porque sé que la tengo, porque me he autoevaluado y tengo pruebas suficientes para saber que lo desarrollo, y tengo competencia de relación y comunicación. O sea, tengo una habilidad, una capacidad de generar valor en relaciones y comunicación con muchos interlocutores que aporten valor al colegio. No voy a explicar estas competencias porque es un aspecto diferente, pero hoy por hoy, cualquier equipo directivo debería de tener entre todos los componentes estas 4 competencias. ¿De acuerdo? Muy importante. Muy importante. Por eso cuando hagáis equipos directivos nuevos, no fichéis gente igual que vosotros. ¿Para qué sirve que todos seamos competentes a nivel estratégico? Si luego resulta que las otras 3 no las tenemos cogidas. No, buscar personas que complementen estas 4 competencias. Aunque sean más guapos, más bajos, más altos, más listos, eso da igual. Lo importante al final es pensar en el colegio. No olvidéis una cosa. El objetivo de la dirección es el colegio.
no son mis objetivos personales, sino los objetivos del colegio y, por lo tanto, velar mucho porque haya personas vinculadas a esto. O sea, esta diapositiva luego tiene una extensión hacia otro tipo de competencias que insisto en que quiero aterrizar con el tema del liderazgo, ¿vale? Bueno, esto también es muy interesante, este concepto. Cuando he preparado la presentación os lo quería dejar, que son la diferencia entre poder, autoridad e influencia. Son tres cartas, que un buen directivo sabe manejar. Es decir, yo cojo y digo poder, la carta del poder. Yo tomo decisiones porque soy el director del colegio. Y hay determinados momentos en los que en esa toma de decisión no puedo contar con la opinión de nadie, por varios motivos. Por la decisión en sí, por la velocidad con la que hay que tomarla, por el conocimiento específico de la decisión, por lo tanto, es poder puro y duro, o porque sea una decisión crítica que para no generar problemas tiene que tomarse rápidamente. La autoridad es el prestigio del saber públicamente reconocido. Es decir, que la gente es la autoritas, no el autoritarismo, sino la autorita del maestro, del director. Es decir, la gente te da su confianza porque eres una persona que demuestras que sabes públicamente. Y esa sabiduría la gente te la reconoce. Y por lo tanto esto pasa en muchos profesores. Cuando en reuniones tal, hay profesores que hablan y que la gente escucha y lo ves. Y dices, joder, la gente a este tío le atiende y le presta atención. Eso es autoridad. Y luego la influencia, que es la capacidad para que la gente piense, actúe, se comporte de una forma no violenta. ¿Vale? La gente al final dice, oye, me encuentro bien con él, me ayuda a pensar, actúo de una manera natural, me comporto de una manera natural, no violenta. Entonces eso es al final la capacidad de influir en los demás. ¿Sí? Yo qué sé. Teresa de Calcuta, por poner un ejemplo cercano a nuestros valores, pues era una mujer con influencia en los demás. ¿De acuerdo? Con influencia en los demás. ¿Vale? Bueno. Por lo tanto, antes de entrar en los estilos de liderazgo, este es el resumen de lo que hemos visto hasta ahora con respecto a la dirección y el liderazgo. Primero, un líder tiene seguidores interesados en su proyecto. Pero claro, tenéis que tener proyecto. Tenéis que hacer un proyecto estratégico que defina cuáles son las necesidades del colegio y ese proyecto presentarlo y cautivar a la gente para que se interese por esto que estáis poniendo sobre la mesa. ¿Vale? Entonces, que no sigan por una cuestión de encantos, inteligencia, no. Es porque realmente a la gente le interesa lo que estáis haciendo. ¿Vale? Tercer punto. Soy capaz de mantener y ofrecer resultados. Lo dije el otro día. ¿Cuál es el legado que vais a dejar? Lo dejamos en una conversación al final del webinar, ¿no? ¿Cuál es el legado de tantos días de trabajo, tantos años de trabajo? ¿Por qué os van a recordar? ¿Cuáles son vuestros resultados reales? Esto puede ser una pregunta para los responsables de la fundación, ¿verdad? Que piensen también, oye, cuando ya no estéis ahí, ¿por qué queréis que os recuerden? Por haber hecho el qué. ¿Cuáles son vuestros resultados? A nivel de dirección ocurre igual, ¿vale? Luego, ejemplos, ¿de acuerdo? Ejemplos con su historia personal. Establece con su historia personal cómo hay que comportarse. Y por lo tanto son ejemplo en líneas de comportamiento. Mandela, un claro ejemplo de historia personal. Jesucristo, un claro ejemplo. Fíjate, el gran líder de la historia fue Jesucristo. ¿Cómo puede ser que alguien que lleva, pues eso, 2020 años muerto, tenga el número de seguidores que tiene, sin estar, desde un punto de vista físico? Y luego, no es un rango privilegio, o sea, realmente el liderazgo es servicio, liderazgo es trabajo, liderazgo es responsabilidad. Hay un estilo de liderazgo que es el liderazgo basado en el servicio. ¿Vale? Y al final, esto es lo importante, ¿no? La gente tiene que entender que cuando uno realmente asume la función de liderazgo, tiene que ser basado sobre todo en servir a los demás. Muy bien. Bueno, pues ya lo comentaba antes, ¿no? Los años no siempre dan experiencia. José, te estamos perdiendo. Experiencia.
Me perdéis José, la no te conexión. escuchamos bien. Sí. Hola. Mejor, sí. Bien. Sí, mucho mejor, Bueno, José. perdón. Me lo hubierais dicho antes. Me hubiera movido para acá. No, No pasa nada. solo fue en ese momento. Lo demás se escuchó perfecto. Solo fue eso. Ok. Muy bien. Bueno, pues nada, me incorporo de nuevo aquí a la silla del dolor y seguimos. Bueno, vamos a ver. Yo os voy a hablar ahora de 3 estilos de liderazgo. Yo tengo estudiados 10, pero os voy a hablar de 3. 3 que entiendo que deben de ser la base del resto de los estilos de liderazgo. ¿De acuerdo? Para que los interioricéis. Os he dicho que cada uno de estos estilos luego, junto con los posteriores, tienen unas pruebas de autoevaluación, de desarrollo, que como insisto, hoy es una conferencia, no los vamos a analizar, no tiene un concepto de tallar, ¿vale? Ni de seminario de formación, sino que es un entorno de conferencia webinar. Mirad, Kenneth Blanchard decía que en una organización, en este caso en un colegio, hay 2 grandes indicadores en las personas, 2 grandes aspectos. Por un lado, el saber, es decir, lo que esa persona sabe desde un punto de vista profesional, lo que esa persona sabe desde el punto de vista de entorno relacional, lo que esa persona sabe de la cultura del colegio, aspectos del saber, ¿de acuerdo? Y luego estaba, por otro lado, los aspectos del querer. Cómo esa persona, desde un punto de vista motivacional y desde un punto de vista actitudinal, ¿de acuerdo? Pues es capaz de desarrollar en el colegio todo su expertise y su saber. Por lo tanto, está el aspecto del saber, como hemos dicho, lo que yo sé, lo que conozco técnicamente, humanamente, etc. Y luego mi actitud, mi querer hacer las cosas, el estar dispuesto al cambio en este caso, ¿no? Bueno, entonces él balancea las 2 cosas y habla de que existen 4 estilos de directivos en una organización. Primer grupo, a la derecha, arriba. Los directivos que saben y quieren, es decir, directivos que son profesionales, están formados, toman decisiones, son gente preparada y encima quieren, tienen una actitud siempre positiva, una actitud de sumar, una actitud, en fin, el directivo que yo creo que cualquier colegio querría tener. ¿De acuerdo? Luego están los directivos que no saben, pero quieren. Oye, mira, a mí me faltan habilidades técnicas, habilidades de dirección, habilidades de liderazgo, pero quiero aprender y necesito. Y por lo tanto es muy fácil. Aquí introduces un plan de formación, es decir, asesoras y enseguida lo pasas al siguiente, al saber y querer. Es decir, anulas el no saber. Luego están los que saben, pero no quieren. Tienen un expertise alto, pero a mí no me saques de mis ratitos, de mis horarios y de mis momentos. No se te ocurra meterme una formación tal, ni venirme cosas que sean fuera del horario y no me pidas que haga esto porque yo... Pero eso sí, son gente bien preparada, pero el concepto del querer no lo tienen desarrollado. Es decir, no tienen el desarrollo de la vocación directiva escolar. Y luego están los que no saben ni quieren. Pasaban un día por allí, le dijeron, ¿tú quieres ser director? Bueno, pero ¿por qué yo? Es que no hay otro. Bueno, pues soy yo. Ya está. Entonces son gente que va por el mundo arrastrándose sin saber muy bien qué es lo que hace en la función directiva. Claro, todo esto se puede mover, por supuesto que se puede mover, pero tiene que haber un entorno de liderazgo que mueva esto. Esto llevarlo, por ejemplo, al entorno de los profesores. Es decir, que esto que yo os he dicho de los directivos, llevarlo a los profesores en vuestro colegio. O sea, yo cuando entro en un colegio a hacer un impacto de consultoría, de cambio, etcétera, hago un diagnóstico de cómo están distribuidos los profesores en el colegio según estas cuatro
con estos 4 indicadores de Kenneth Blanchard. Claro, si yo tengo mucha gente en el saber querer, o algunos, y en el no saben ni quieren, para mí es una seguridad el desarrollo de la innovación. Ahora, como tenga mucha gente en los globos de abajo, el desgaste va a ser mucho mayor. ¿De acuerdo? Cuando yo intervengo con direcciones de colegios, o intervenimos con direcciones, analizamos en qué situación están. ¿Qué equipo directivo, cómo está conformado el equipo directivo según estos 4 globos? Entonces, cada uno que se coloque donde considere. Hay un cuestionario, que insisto, tengo, que os posicionaría, así a bote pronto. Todo el mundo seguramente está en los globos de arriba. ¿Verdad que sí? Pues no. Luego la realidad está en que hay muchos que estáis abajo. Porque esto es así. Pero eso os lo tienen que decir los demás, no vosotros. Bueno, esto se llama liderazgo situacional, ¿vale? Esto se llama liderazgo situacional de Kenneth Blanchard, basado en el saber y querer. Esos 2 indicadores, saber y querer. Otro estilo de liderazgo es el liderazgo instruccional. Claro, ¿qué tiene que ver el anterior, el situacional? Pues el situacional tiene mucho que ver con el momento que estamos viviendo ahora mismo. ¿Por qué? Pues porque aquellos directivos que saben y quieren han sabido abordar esta pandemia de una manera activa y proactiva. E incluso antes de que todo esto apareciera, ya tenían formación para poder meterse en temas de crisis. ¿Sí? Pero claro, luego ha habido muchos que ni saben ni quieren y por lo tanto todo esto les ha pillado desbordados. Claro, ahora ya es un mal momento para saber querer. ¿Por qué? Pues porque no hay tiempo. Esto crece exponencialmente y ya sabéis lo que es el crecimiento exponencial. Luego aparece otro estilo de liderazgo muy importante que es el liderazgo de Duke, liderazgo instruccional. ¿Vale? Ahí estoy yo en un laboratorio. Estos son robots Piper que en no mucho tiempo estarán en las aulas, los 2 que tengo en la mano. Esos 2 robots tienen reconocimiento facial, con los ojos, te reconocen facialmente, te preguntan tu nombre y tú se lo das. Y a partir de ahí, ya cuando te ven, ya te saludan por tu nombre. Aparte de preguntarte cómo estás, etcétera, etcétera, etcétera. Con ese dispositivo que veis, ese dispositivo móvil, y a través de transferencias Bluetooth, interaccionan con los alumnos. Yo tengo otro de los párrafos, otro de los subcapítulos del libro, también habla de cuál va a ser el impacto de los robots en las aulas. Y esto es muy interesante verlo, porque eso sí que es imparable. Entonces, este liderazgo instruccional está básicamente basado en estos 4 aspectos, que son, primero, el intercambio horizontal con los docentes, es decir, son directores que se preocupan por aprender sobre metodologías, evaluación y hablan con los profesores sobre sus necesidades educativas. ¿De acuerdo? O sea, ¿en qué consiste la gamificación? ¿Cuáles son las claves de la gamificación? ¿En qué consiste el Flipped Classroom? ¿Cuáles son los programas que se utilizan? Los chicos que saben, que no saben. La evaluación por rúbricas. ¿Qué es un portfolio? Todo ese tipo de cosas las direcciones deberían de saberlas si quieren hacer este tipo de liderazgo. Claro, ¿por qué el liderazgo instruccional es importante en esta época? Porque la tecnología también hay que aprenderla. Y yo tengo que saber, cuando hablo con un profesor, qué tipo de tecnología puede ser más adecuada o no para lo que está haciendo. ¿Vale? Y por eso el liderazgo instruccional es tan importante. Desarrolla la cultura de la evaluación y la autoevaluación. Mirad, aquello que no se evalúa, se devalúa. Y aquello que no se evalúa, no crece, decrece. ¿Por qué? Porque no sabes lo que estás haciendo. Por lo tanto, en un colegio, otro de los aspectos más importantes críticos son la evaluación. La evaluación, pero no solo del alumno, es que tradicionalmente solo evaluamos el alumno y no se puede evaluar solo el alumno. Hay que evaluar toda la organización, los directivos, profesores. Yo estoy especializado en un modelo, que es el modelo FQM, de evaluación de centros. Esto es muy bonito porque se hace un diagnóstico de todo el centro y se evalúa todo el colegio. ¿De acuerdo? Y por lo tanto, ahí vemos cuál es realmente la cultura de crecimiento que tiene el colegio. Luego aparece el desarrollo profesional y la supervisión, es decir, ¿qué necesita la gente para crecer? Y el directivo se preocupa por hacerlos crecer. O sea, yo ahora mismo, muchos directores que están contratando nuestra formación saben en qué tienen que crecer con sus profesores de cara a septiembre. Y contratan formación pensando en qué tienen que crecer sus profesores. Tienen que aprender todo lo que son herramientas colaborativas virtuales, tienen que aprender evaluación virtual,
tienen que aprender herramientas de grabación en entorno virtual, ¿de acuerdo? Tienen que aprender herramientas de planificación en entorno virtual, planificación docente. Entonces, todo eso hacen que sus profesores se desarrollen profesionalmente. Y lo más importante, supervisan ese desarrollo, es decir, lideran el desarrollo del docente. Y luego, por último, da recursos, habilita recursos para el cambio, ¿vale? Esto es muy importante también. O sea, yo te voy a hacer cambiar, pero mira, aquí tienes todo esto para que puedas cambiar. No consiste en vamos a cambiar y bueno, ¿y de qué manera cambiamos? Si no tenemos recursos para cambiar. Y ahí se acaba el chiste. Entonces, no puede ser. Los buenos directores que desarrollan liderazgo instruccional, aparte de desarrollar los otros 3 aspectos que he comentado, trabajan el concepto de recursos para el cambio, agilizan y dan desarrollo a sus profesores. Insisto, aquí hay otro cuestionario que deberíais de desarrollar para saber hasta qué punto desarrolláis liderazgo instruccional o, en su defecto, qué conductas habilitan el liderazgo instruccional en un colegio. Esto es muy interesante. Vosotros hacéis el cuestionario, bueno, no tengo, pero bueno, no tienes liderazgo instruccional, pero te están dando un conjunto, una batería de conductas que habilitan ese estilo de liderazgo. Si aquí al final lo más importante es que cuando os digan, oiga, ¿ustedes qué liderazgo desarrollan? Tú puedas dar una respuesta. Una respuesta técnica. Pues mire usted, yo desarrollo este estilo de liderazgo. San José Navalpotro se formó en la Universidad de Deusto, de Bilbao, jesuitas, y yo me formé en esta, que es el liderazgo transformacional. Es decir, mi forma de trabajar en las organizaciones está preparada, estudiada, reflexionada y experimentada para trabajar estos 5 aspectos. Yo no trabajo los otros 2 y los conozco, os los he explicado y podría explicarlos sin diapositivas y sé cuáles son las conductas y los comportamientos. Pero hoy por hoy, por mi momento en el que estoy, yo trabajo liderazgo transformacional, que consiste básicamente en 5 indicadores de trabajo. Primero, el carisma. ¿Y qué consiste el carisma? El carisma, al final, tú, lo mismo que la dirección y el liderazgo, la gente te lo da, ¿eh? O sea, cuando tú consigues entusiasmar a los demás, transmitir confianza a los profesores, decir, esto lo vamos a conseguir, esto lo vamos a hacer así y veréis cómo conseguiremos esto. Ese es el carisma. La gente al final se entusiasma con tus planteamientos, con tus ideas, con tu manera de transmitir las cosas, porque ven que tienes confianza en lo que estás haciendo y le transmites esa confianza. La consideración individual. Mirad, cada persona es única e irrepetible. Cada alumno es único e irrepetible. Cada profesor es único e irrepetible. Y así hay que tratarles. Y cuando uno consigue no hacer un tratamiento grupal en el que se pierde totalmente la personalización, toca este punto de la consideración individual, que los profesores valoran muchísimo. Consideración individual a nivel personal, consideración individual a nivel profesional. Muy importante. Los 2 siguientes van juntos, la estimulación intelectual y la inspiración, ¿vale? La estimulación intelectual potencia la creatividad, la innovación. ¿En qué estáis cambiando el colegio? ¿En qué estáis asumiendo riesgos de cambio? Con el entorno tal y como está cambiando, ¿de qué manera vosotros estáis asumiendo todo este cambio? Esto es lo importante. Si no estáis desarrollando cambio en vuestra organización, si no estáis estimulando a los profesores para que cambien, a las familias para que entiendan el cambio, no estáis trabajando en liderazgo transformacional. O sea, vosotros mirad, o sea, a mí me notáis que yo hable sin pasión de las cosas. O sea, yo amo la dirección escolar. Me parece algo apasionante. Yo soy un director vocacional y yo esto lo disfruto. Y fijaros que llevo tiempo hablando de esto, pero lo disfruto con locura. Y me sigue pareciendo importantísimo que los directores seamos capaces de provocar inspiración en los profesores y necesidad del cambio. Y luego la tolerancia psicológica, muy importante, que es el sentido del humor para relativizar situaciones de conflictos, problemas y ansiedades dentro de la organización. O sea, esto no consiste en estar riéndose todo el día, pero sí tener ese puntito de humor, porque hay algunos directores que parece que los han sacado de una funeraria, gente seria, ¿no? Yo a veces algunos
os miro ahí en las cámaras y me da hasta miedo hablaros. Os cuenta sonreír, que no, que hay que sonreír, que no cuesta nada, de momento no cuesta nada, ¿eh? No hay ningún gobierno que esté cobrando por sonreír, así que venga, porque realmente merece la pena, ¿vale? Bueno, entonces, estos 5 aspectos son aspectos importantes del liderazgo transformacional, que corresponden con estas organizaciones, ¿vale? Lo que se llaman las organizaciones que aprenden, que son organizaciones que desarrollan sus prácticas siempre de acuerdo con las necesidades que están cambiando. Y la necesidad de desarrollar su capacidad de aprendizaje y transformarse continuamente. Es decir, analizan el entorno y van cambiando en función de cómo van cambiando ese entorno. Y van transformándose de manera permanente y continua. Esas son organizaciones que aprenden, a las cuales se les asocia este estilo de liderazgo. ¿De acuerdo? Claro, entonces, ¿qué pasa? Cuando yo, por ejemplo, entro a desarrollar proyectos, entro pensando en cambiar la organización. Y si quiero cambiar la organización, tengo que entrar con estas características de liderazgo transformacional. Si no, es imposible hacerlo. ¿Sí? Bueno, entonces hemos visto el liderazgo situacional de Kenneth Blanchard, del saber querer, acordaros, sabe, quiere, no sabe pero quiere, no sabe ni quiere, sabe pero no quiere. Esos 4 aspectos. El liderazgo instruccional de Duke, en el que tú estás provocando el crecimiento del profesorado con aspectos como pues, el facilitar recursos funcionales, en todo lo que es el entorno de la autoevaluación y la coevaluación, el que tú bajas y el intercambio horizontal con ellos para que se den cuenta que sabes sobre pedagogía. No hay nada que le guste más a un profesor que un director que sepa de pedagogía, no que sepa de números y de sustituciones. Eso es dirigir. La gente quiere líderes, gente que lidere la organización. Y luego está el liderazgo transformacional de BASS, B-A-S-S, de BASS, que habla de organizaciones que aprenden y que se desarrollan desde estos 5 escenarios que desarrolla el equipo directivo. ¿De acuerdo? Bueno, la mayoría de las personas no quieren ser parte del proceso, solo quieren ser parte del resultado. Pero es en el proceso cuando te das cuenta quién merece estar en el resultado. 1 hora de ponencia. El problema no es la bala, el problema es la velocidad a la que viene. Ahí sí que es un problema, y serio además, ¿de acuerdo? Bueno, pues qué rápido, ¿eh? Pasa la hora, ¿verdad? Ya me contaréis. Hola a todos. ¿Seguís ahí, no? Hola, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Hacemos un turno de preguntas, ¿no? Entiendo. Ok. A ver. ¿Sigo compartiendo pantalla o no? Pregunto. Ya no, José, ya no estás compartiendo. Vale, ok. Bueno, ya está, pues aquí me quedo. Para no andar tocando demasiado el asunto. Bueno, pues contarme. Preguntas, reflexiones, ideas, comentarios, ruegos, sugerencias. ¿Os ha pasado rápido la hora o no? Hemos estado 1 hora, ¿eh? Muy rápido. 8 y 10, 9 y 10. Como un reloj japonés. Bueno, a ver, venga, reflexiones en alto, dudas que tengáis. ¿Qué os ha parecido? ¿Qué os ha inspirado? ¿Qué, no sé, contarme un poco? A ver, el proceso para formar un equipo de trabajo con las particularidades de cada miembro del consejo, del comité directivo, ¿tiene un tiempo o es relativo eso? ¿Es el proceso? ¿Se lleva en el proceso o debe estimarse un tiempo? Me refiero a conformar el equipo. A ver, repítamelo usted, por favor, porque me acabo de incorporar. Discúlpeme. Para conformar el equipo de trabajo, digamos el comité directivo,
quien te ayuda en la dirección, ¿se debe considerar un tiempo o eso es relativo o se lleva durante el proceso de formación? Pero con respecto a que tú constituyes un equipo de trabajo que tenga experiencia previa o gente que puede ir aprendiendo, ¿a esto te estás refiriendo? Sí. A ver, te voy a contestar para ver si he entendido la pregunta. Mira, yo creo, cuando yo hago cambios de equipos de dirección o constituyo equipos de dirección, para mí es muy importante que haya gente con una relativa experiencia. ¿Vale? ¿Para qué? Para que de alguna manera transfiera dos cosas. Por un lado, el ADN del colegio y de la cultura directiva, porque hay cultura directiva, ¿eh? ¿De acuerdo? Claro. Cultura directiva de cómo se gestionan los problemas, de cómo se gestiona la estrategia. Entonces es muy importante que cuando se genera un equipo directivo siempre haya alguien que tenga la experiencia del colegio. Aquí es muy importante también, cuidado con qué transmite esa persona, porque puede ser una persona que enfoque las dinámicas del colegio de manera errónea, ¿de acuerdo? Y por lo tanto, eso tiene su delicadeza. Yo me he encontrado con directivos muy jóvenes que han sido mal influenciados por directores pues, que no les gusta su colegio, que no están contentos en la institución, pero que por una cuestión económica están ahí. ¿Vale? Entonces, para mi gusto, es muy bueno que haya intercambios. O sea, yo creo en los equipos jóvenes, pero hoy por hoy creo mucho más en equipos combinados. Bueno, que haya gente con expertise y luego gente que aporte dinámicas diferentes, proyectos diferentes, visiones diferentes. Esto es muy interesante. ¿Vale? Eso es muy interesante. Y si hay muchas mujeres, bueno, porque, mira, la mujer directiva, cuando es buena, tiene visiones a las que los hombres no llegamos. Esa es mi experiencia, fíjate, en ese sentido. Las buenas directivas a mí me han dado mucho mejor rendimiento que los directivos varones. No me preguntes por qué, yo creo que debe ser seguramente el punto de sensibilidad. Y sin embargo, directivas mujeres complicadas emocionalmente han hecho verdaderos destrozos con respecto a hombres, que somos más básicos, más lelos, más. ¿Vale? Es así. Sí, bueno, yo te doy mi opinión de 30 años de directivos y te aseguro que de experiencia, no de antigüedad, de experiencia. Pero bueno, es una opinión muy personal. Gracias por la pregunta. Bueno, a ver. Yo tengo una. Diana. Sí. Oye, mira, la verdad, primero yo así me siento ahorita como muy alegre, con mucha esperanza porque ibas dando la charla y yo me iba reflejando en muchas cosas, ¿no? Y espero no estar equivocada y por aquí andan más de mi equipo que ojalá no digan no, pero bueno, creo que ando en esa de liderazgo transformacional. Muchas cosas de ahí me pintan bien, ¿no? A cómo trabajo yo. Pero me cuesta saber un poco, no sé, cómo esto de estimulación intelectual e inspiración, cómo propiciar, cómo generar. Bueno, pues mira, para eso lo primero que tienes es que ser tú intelectualmente estimulante, ¿vale? ¿Cuál ha sido el último libro que has leído sobre educación o dirección? Realmente he leído ahorita varios textos porque estoy en algo de planeación estratégica. Bueno, pero eso duerme a la gente. Yo te digo algo que realmente, ¿sabes? A un profesor le pueda ilusionar. Ah, ok. No. ¿Y cuántas veces lo has compartido con ellos? Porque yo, por ejemplo, tengo una costumbre y es que yo tengo un folleto que se llama Quo Vadis Domine, Quo Vadis, ¿dónde vas, maestro? ¿Vale? Que es una circular mensual de una hoja, por delante y por detrás, que reciben todos los meses mis profesores. Y les cuento lo que hago, mis perspectivas, les contamos porque es el equipo. ¿Quién se lo cuenta? El equipo directivo. Entonces al final generas, no en todos, porque ten en cuenta que ahí tienes gente que sabe y quiere, gente que no sabe y quiere, el que ni sabe ni quiere, le das el Quo Vadis y se piensa que es pues un panfleto para ir a un concierto. No, es que es una reflexión directiva, querido, ¿vale? Entonces, claro, esto influye, pues la estimulación intelectual al final requieren acciones por parte de la dirección. Entonces tú pregúntate,
¿Qué es lo que yo hago para que esto? ¿Cuántas veces hay formaciones de profesores a los que no acude la dirección? Así. Y que se formen, pero como es para profesores, yo no voy. No, usted el primero. Es que yo no doy clase. Da igual, pero vaya usted delante. Si es que hay que ir delante a las cosas. Y entonces eso genera una cultura y una dinámica de aprendizaje en el colegio. ¿Sí? Bueno, muy interesante. Gracias por la pregunta. Más cositas. Sin un amor. Hola, José. Erendira, ¿qué pasa? Yo creo que estamos ya en los tiempos de organización del personal con el que contamos. No sé si en España, pero en México hay una carestía bárbara de docentes. Entonces, pues tienes que echar mano de lo que tengas y acomodarlos de la mejor manera que se pueda. Y me gustaría saber si podemos tener acceso a tu cuestionario. ¿A cuál? ¿A cuál? Del que nos hablaste, del que nos estabas diciendo para clasificar el que quiere, el que no puede, el que sabe y no quiere. Claro. Yo te lo podría hacer llegar, y te lo hago llegar, lo que pasa es que sí me gustaría explicarlo, para que no se malutilice ni se malinterprete. Claro, claro. Eso es como, en fin, no lo sé, dar pistolas a alguien que igual no te va a hacer el uso, ¿de acuerdo? Sí. Porque ese tipo de cosas hay que saber interpretarlas, estudiarlas y claro. bajarlas bien. Pero yo no tengo problema, te lo hago llegar encantado a través de la Fundación para que lo podáis ver, pero creo que son cosas que hay que reflexionar sobre ellas antes de tenerlas muy alegremente en las manos, ¿vale? Porque son cosas delicadas y sensibles, ¿no? Para poder desarrollar. Sí, por supuesto, por supuesto. Pero bueno, yo te lo voy a dar. De todas maneras, sí te digo una cosa, ¿eh? Cuando un colegio tiene un buen proyecto y lo tiene bien definido, yo lo digo, por ejemplo, con Reims, por ejemplo. La gente de Reims no se va. ¿Sabes por qué no se van los profesores del Reims? No es porque estén bien pagados, sino porque saben que ahora mismo manejan un expertise metodológico y educativo que no podrán desarrollarlo en ningún otro colegio, porque no lo van a encontrar. Y van a tener que volver otra vez al aula rancia, triste, al aula de los alumnos en filita, como están en muchísimos colegios. O algunos los tienen en grupitos para disimular y hablan de aprendizaje cooperativo, cuando eso no es cooperativo, eso es tener juntas las mesas, nada más. ¿Vale? Entonces, claro, es que hay colegios que están puestas las mesas como cuando tú y yo íbamos al colegio. Es increíble, ¿eh? Que seas capaz de mantener en la época en la que estamos a un niño mirándole el cogote del otro durante 7 horas. Hay que hacérselo ver, ¿eh? Hay que hacérselo ver. Bueno, más preguntas, gracias. Arturo, ¿qué pasa? Pregúntame algo, Arturo. Claro que sí, muchas gracias, José. A ti. Bueno, quiero comentar algo que me ha llamado la atención durante toda la vida. La cuestión del manejo de conflictos y el control de elementos tóxicos. Sí. ¿Qué recomendaciones nos harías con ese tipo de personas que en ocasiones reman para el otro lado? Y a pesar de la comunicación y a pesar del ejemplo que uno puede estar dando, siguen insistiendo que van para otro lado. Como yo sé que todo está interrelacionado, la parte de la comunicación, la parte del estilo de liderazgo que estamos mostrando, todo está relacionado. Sin embargo, hay ocasiones en que el trabajo con ciertas personas resulta complicado. Sí, esto me ha recordado a mi suegra, básicamente. No, vamos a ver, te cuento un poco. Yo con el paso del tiempo lo que he hecho es aprender a no hacerles caso. Porque no os dais cuenta la cantidad de tiempo y de energía que perdemos haciendo caso a un 15% y dejo de lado a un 85%
o a un 70 que sí que quiere empujar. Yo me preocupo ya del 70. Y siempre, mira, Diana está encantada con la pregunta. Muy buena, Arturo. Ahí tienes una fan. Es que somos de la misma escuela, José. Ah, Él es coordinador de primaria alta y yo soy la directora general, entonces qué por bueno. ahí vamos. ¿Cómo impacta eso de directora general, eh? Es tremendo. Se te ha llenado la boca diciéndolo. Qué barbaridad. Bueno, pues te trataré de usted a partir de ahora. No, pues Ay, ay, Arturo, ay. yo te digo de verdad que yo con el paso del tiempo lo que he hecho ha sido decirle, mira, aquí estamos, por aquí vamos. Piensa que aquí solo hay un colegio y un proyecto. Y que no hay tantos proyectos como profesores hay. No, hay un solo proyecto, que es el de la institución. Y aquí estoy. Y a partir de ahí me doy media vuelta y me pongo a trabajar. Me pongo a trabajar con los que quieren. Con los que quieren y saben, y con los que no quieren. Perdón, los que saben, los que quieren pero no saben. Quieren pero no saben. Entonces, céntrate en los que quieren. Independientemente de que sepan o no. Porque a veces cometemos el error de centrarnos en los que no quieren. Y es un desgaste tan grande que al final los que sí que quieren se acaban yendo porque nadie los cuida. Es que esto es así. Hay que cuidar a la gente. Entonces, lógicamente, tú tienes que estar abierto a que todo el mundo entre en tu dinámica. Nunca digas jamás, no, tú no, porque estuviste ahí, no, eres bienvenido y es más, potencialo si puedes, ¿de acuerdo? Pero preocúpate de los que sí que quieren. Esto es muy importante. Y aprender a hacerlo así. Muchas gracias. Nada. Bueno, de hecho, Jesús, gracias. Tú fíjate, Judas fue el que, fue el que sabía pero no quería, ¿eh? Y sin embargo ahí estuvo. Y lo tuvo hasta el final. Y sin embargo se preocupaba de los 11. A él le dijo, bueno, bien, tú vente para acá, ¿sabes? Seré yo maestro. Bueno, vente aquí, que ya sé que eres tú, pero ya está. Bueno, es una manera de leerlo, ¿vale? Gracias, Arturo. Gracias, excelente tarde para todos. Gracias. Sí. Bueno, más preguntas, venga. Vamos a aprovechar. ¿Os habéis aburrido mucho en el webinar? ¿No? Bueno, espero que no. Espero que no, porque son cosas que siempre son interesantes para las direcciones, pensar en esto, la verdad. Lo más importante es que si alguien os dice, oye, ¿tú qué estilo de liderazgo manejas en tu escuela? Sepáis responderlo. Igual que alguien le pregunta, oye, ¿tú qué tipo de profesor eres? Que sepa responderlo. ¿Qué tipo de metodologías utilizas? Que sepa responder técnicamente. ¿Qué es lo que está haciendo? Pues los directores es igual, ¿eh? O sea, esto es una profesión, no lo olvidéis. O sea, que no es una cosa que os ha tocado en una lotería de una feria y que estáis ahí. No. Es que es una responsabilidad tan grande que hay que profesionalizarla lo máximo que podamos. ¿De acuerdo? Bueno, pues vosotros me diréis. Y si no, pues os podéis ir a comer. Mira, Rosa ha oído lo de comer y se ha marchado ya. Y auxiliar también. Esto empieza a bajar, ¿eh? Bueno, ¿alguna pregunta más? ¿Any question? No. Pues venga, a despedir, chicas. ¿Qué pasa? Bueno, ¿ya ninguna? Sí, yo creo que ya seguros? nadie tiene preguntas. Bueno, yo creo que ya las podemos hacer, pero de manera más personal en estos cafés, ¿no? Porque creo que es un tema muy interesante y sobre todo, ¿no? Pues la cosquillita que se nos queda ahí, ¿no? De aportar un valor más, ¿no? A la sociedad y a su desarrollo. Pero bueno, nos vamos a estar viendo en los cafés. María ya les mandó los días que tenemos planeados, organizados para poder tener una plática mucho más cercana con José y ver cómo vamos a estar trabajando de la mano. Les agradezco muchísimo que hayan estado en estos webinars, espero que les hayan servido mucho, ¿no? Como por lo menos a la parte de la fundación nos da muchísima luz de por dónde va el camino y de por dónde tenemos que trabajar, como bien decía José, de la red, de la mano, tenemos que ir juntos. Algo ya digo, mira, el eslogan de Becar, que es un compromiso compartido,
creo que me hace, ¿no? Más sentido ahora más que nunca, ¿no? Poder trabajar de la mano y pues nada, nos vamos a estar viendo esta semana, creo que y espero que estemos juntos de aquí a que volvamos a arrancar nuestro curso, muy cercanos con todo el proyecto que tenemos entre manos, poder platicar con ustedes. Y pues muchísimas gracias por estar aquí y nos estamos viendo en los cafés. Gracias a todos. Que tengáis buena tarde. Muchas gracias. Y un placer haber estado con vosotros esta vez. Nos vemos pronto. Gracias. Que les vaya bien, adiós. Gracias.